Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. Ustedes saben, y ya lo vinimos hablando en sucesivas ediciones, acerca de cómo se está haciendo el presupuesto general de gasto de la nación y también los aumentos que van sufriendo los gastos en nuestro país. Entonces, hoy vamos a hablar con el viceministro de Tributación sobre este tema. Un presupuesto cada vez más desfinanciado. ¿Va a ser posible recaudar lo suficiente para cubrir los gastos que se vienen? De eso hablaremos con Óscar Orué, viceministro de Tributación. El segundo bloque vamos a hablar acerca del Censo Nacional de Población que se va a realizar el 9 de noviembre. Nos va a acompañar Iván Ojeda, el titular del Instituto Nacional de Estadísticas, y nos va a explicar muchos detalles de lo que tenemos que hacer ese día. Va a estar prohibido salir desde las 7 hasta las 18 horas de las casas. Todos tenemos que permanecer en nuestros hogares y van a saber quiénes son exceptuados de esta norma. El último bloque vamos a hablar con Iván Haas, viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, para saber qué se fueron a negociar con el Fondo Monetario Internacional en Washington la semana pasada con el ministro de Hacienda y de qué manera el FMI acompañaría los procesos de reforma en nuestro país. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa e iniciamos el debate. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Además, con tu compra ayudas a Teletón. Damos vuelta al partido este 4 y 5 de noviembre. Escucha esta super oferta. Lavarropas Wing carga frontal de 6 kilos y medio. Precio normal 18 cuotas de 262.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale en Farmacia Vicente Escabone. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llamanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabone, tu farmacia más cerca tuyo. ¿Qué tal? Buenas noches, don Óscar Orué, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos. Buenas noches también a toda la teleaudiencia. Un placer compartir y, bueno, gracias por la invitación. No, gracias por venir. Mire, cuando venía para acá recibí muchos llamados de ex compañeros de facultad, contadores, todos ellos. Sí. Se enteraron de que usted iba a estar en el programa, entonces me dijeron, por favor, la primera pregunta, ¿qué pasa con el sistema Marangatu? ¿Qué está pasando con el sistema Bueno, Marangatu? vamos a explicar un poco lo que pasa con el sistema Marangatu. Nosotros estamos haciendo un avance muy importante con el sistema porque estamos integrando lo que es facturación electrónica, el registro de comprobantes electrónicos y el propio sistema de declaraciones juradas. O sea, son tres cuestiones. ¿Esto qué significa? Significa que cada vez más, hoy por ejemplo tenemos en el registro electrónico de comprobantes, estamos teniendo más de 500 millones de registros. Eso lógicamente tiene un doble o un triple, ¿cómo se dice?, carga o movimiento dentro del sistema, hace que lógicamente se colapse. Entonces pero muy a menudo está colapsando. este mes estamos teniendo bastante problemas, ¿verdad? De hecho, sacamos un comunicado en el cual le decimos a los contribuyentes que tuvieron problemas en esos días. Por ejemplo, el viernes 7 tuvimos problemas, después tuvimos otra vez el problema de pago tuvimos en ese momento. Después, entre el lunes, martes de la siguiente semana tuvimos, y hoy otra vez volvimos a tener esta mañana, ¿verdad? Y sí le pedimos disculpas a los contribuyentes, a los contadores por esa situación. Ellos quieren que las moras no les cobren. Bueno, exactamente. Eso pueden solicitar a la administración en caso de que, por ejemplo, en el caso del registro electrónico de comprobantes no hay una multa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no hay ningún problema, no hay multa. Ahora, si en la declaración jurada presentaron tarde o no pudieron presentar por la cuestión de que no estuvo funcionando el sistema, pueden solicitar la exoneración, tanto de la multa como los intereses. Pero hay que solicitar. Hay que solicitar. Sí, porque finalmente terminamos todo lo que contratamos los contadores. Claro, nosotros ahora estamos haciendo con el área de tecnología, estamos tratando de
lograr de que esto ya no vuelva a ocurrir, estas intermitencias y estos problemas de base de datos. ¿Por qué? Y es muy sencillo. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Es como si fuera un carril, ¿verdad? En el cual vos tenés dos carriles, en el cual vos tenés triple de vehículos que están circulando, lógicamente se va a trancar. Sí. O sea, por más de que no haya un vehículo demorado o un vehículo con problemas, igual va a haber atraso. ¿Y de qué depende? Y Del ahora ancho de banda que van estamos desarrollando Sí. en la base de datos una ampliación de nuestro storage. Yo no soy informático, Carlos. Yo Somos dos. repito lo que me dice la gente de tecnología y estamos ampliando eso. Está nuestro sitio de contingencia también. O sea, eso es. Hoy, por ejemplo, como 40 minutos no funcionó esta mañana, ¿verdad? Después ya algunos contadores me estuvieron escribiendo también y solucionamos el problema, tanto el problema del registro electrónico de comprobantes como también el sistema propiamente de declaración jurada. Entonces, inclusive me pasaron un tuit donde supuestamente decía que no se le hace caso. Eso no es cierto. Nosotros aclaramos que en caso de que tengan ese problema pueden solicitar, se le va a exonerar los accesorios legales. Por ejemplo, caso de que no pudiste pagar hoy fue vencimiento, por ejemplo. Sí. No pudiste pagar hoy y mañana ya se te carga en el sistema un porcentaje de interés por la mora, ¿verdad? Entonces, eso se puede solicitar, la exoneración se le elimina y de esa manera también un poco tratamos de solucionar, ¿verdad? Esto es algo, no es una cuestión de que nosotros queremos, esto es una cuestión de que todo el avance que estamos haciendo, que para nosotros es muy importante y es muy importante para el sistema propiamente, se realice, o si no no íbamos a tener estos problemas, ¿verdad? Pero tanto facturación electrónica, el registro electrónico de comprobantes, como las declaraciones juradas, hay que recordar que el sistema Marangatú es el sistema más grande del Paraguay, ¿verdad? Entonces, le pedimos disculpas, vuelvo a decir eso, Carlos, pero estamos logrando que ya se disminuyan esos problemas con todos los avances que estamos haciendo y la inversión que estamos haciendo. Así es que a todos los contribuyentes, a todos los contadores, pueden hacer esa solicitud con mucho gusto. Nosotros vamos a exonerar cualquier mora o interés, como también multa en caso de que tuvieran problemas a consecuencia de esto. ¿Y cuándo tendrían los equipos para que justamente la avenida de la información ya no se vea afectada? Bueno, ese día que hubo, creo que a la noche, hubo una hora en la cual se bajó el sistema, se hicieron las correcciones, se ampliaron y bueno, no hubo problema hasta hoy. Hoy nuevamente hubo problema en la base de datos. El fin de semana se trabajó muchísimo para corregir los errores. Y bueno, estamos monitoreando 24/7, ¿verdad? Porque el sistema es el sistema que más demanda la sociedad, porque bueno, es el pago de impuestos. O sea, no es que no estamos preocupados, estamos sumamente preocupados. Yo estoy, es nuestra vidriera, entonces tenemos que hacer que funcione, ¿verdad? Así es que estamos ocupándonos de esto y bueno, yo creo que en poco tiempo ya no va a haber estos problemas con todos los ajustes que estamos haciendo. En resumen, se piden los descuentos y se pueden hacer las exoneraciones. Se le va a hacer las exoneraciones a todos los contribuyentes que tuvieron inconvenientes. Sí, hoy inclusive nosotros hablamos y vimos, si volvía a suceder algo de declaraciones juradas y de pagos, íbamos a prorrogar el vencimiento de hoy. Pero ya no tuvimos otros eventos durante el día, entonces, y tenemos un reporte que el director de tecnología me pasa por hora, en el cual vemos que la cantidad de declaraciones es normal en día de vencimiento. Bueno, ese es un tema. Por otra parte, se está despedazando el presupuesto general de gasto de la nación y se están otorgando aumentos en épocas electorales casualmente, y que ya advirtieron incluso los viceministros y el propio ministro de Hacienda que incluso hasta se podrían aumentar impuestos para cubrir las necesidades de recaudación. Así como están las cosas y cómo se está desenvolviendo todo, ¿cuánto más debería recaudar tributación para que el Estado tenga los recursos suficientes como para enfrentar los aumentos? Bueno, hay que ver un poco cómo termina finalmente eso, porque hay que recordar, Carlos, de que con la pandemia nuestro déficit fiscal creció, ¿verdad? Y se autorizó eso por ley, ¿verdad? Y la idea era que en 4 años volvamos a equilibrar un poco la balanza. En este caso, este año la idea es terminar con 3% de déficit, cuando la ley de responsabilidad fiscal establece 1,5% en relación al Producto Interno Bruto. ¿Ahí qué significa? Significa que
Y algo que el otro día también me preguntaban algunos senadores y diputados, me decían, bueno, pero ustedes siempre dicen que recaudan más. O sea, ¿qué es lo que pasa, verdad? Sí, que es cierto. Que es cierto, Que nosotros es cierto. recaudamos más, pero lo que recaudamos más no alcanza para ese déficit que estamos hablando. Porque imagínate nomás que en el año 2020 nosotros íbamos a tener un déficit de 600 millones de dólares. Y al final tuvimos un déficit de 400 millones de dólares. ¿Eso qué significaba? Coste que empatamos la recaudación, no recaudamos lo que pensábamos que iba a aumentar y más porque ese año implementamos la reforma tributaria. El impacto de la reforma tributaria recién tiene su impacto 2021 y 2022. Este año, por ejemplo, estamos recaudando 280 millones de dólares más, pero eso no alcanza al déficit No, que hay, ¿verdad? Y más si se aumenta nuevamente para el 2023 el presupuesto, no hay de dónde sacar. ¿Y qué es lo que pasa? Se dice que hay préstamos de que nos estamos endeudando, le estamos dando a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera. Entonces, eso es muy importante, la seriedad con que se tramita o se estudia sí. el presupuesto general de la nación. Y yo creo que acá tenemos que pensar en el país. O sea, yo entiendo que es una cuestión política muchas veces, el año preelectoral, año electoral, ¿verdad? Pero hoy el ministro de Hacienda también estuvo diciendo, y siempre estamos, tanto los viceministros como el ministro, estamos muy preocupados de que el presupuesto esté financiado, de que se aumenten gastos que no pueden tener financiamiento. Y el equilibrio del presupuesto es muy sencillo. El ingreso es igual, o en este caso, el gasto es igual al ingreso más el financiamiento. Sí. ¿Verdad? Entonces, para poder haber equilibrio, tenemos que tener ingresos, por más que nuestra estimación este año era 7, estamos en 14, pero económicamente estamos pasando una pandemia, estamos con sequía este 2022 y estamos básicamente con un problema de inflación. Por eso, que es de mundial. Que es mundial. Sí. Entonces, eso hace que también no haya la inversión que se está esperando. Y te pregunta la gente, pero bueno, ¿cómo haces para recaudar más? Sencillamente porque estamos implementando una reforma en la cual hay ciertos sectores que están pagando un poco más de lo que pagaban antes y estamos haciendo que paguen lo que tienen que pagar. O sea, esa lucha contra la evasión es lo que hace posible tener mayor recaudación. No que la economía está brillante 100%. Pero hay una cosa que no entiendo y como sos parte del Ejecutivo, te pregunto. Uno entiende que el Poder Judicial, que hace su propio presupuesto y hay que darle lo que ellos piden. Que tienen autarquía. Tienen la autarquía, ¿verdad? Hacen su propio, entonces te aumentan lo que quieren. El Poder Legislativo termina aumentando lo que quiere y tocando el presupuesto del Ejecutivo como quiere. Pero lo que no comprendo es cómo desde el Ejecutivo, que es consciente de la situación, cómo los propios hombres, directores de entes dependientes del Ejecutivo, se van y terminan pidiendo los aumentos que ya cuando se hizo el presupuesto se le dijo que no podía existir. Entonces, ¿cómo se entiende esa situación? Lo del Poder Legislativo y Poder Judicial, pero ¿qué hay? No, yo no creo que sea descoordinación. Creo que también hay una gran falta de liderazgo de las autoridades nacionales para evitar, del propio presidente, para decirlo concretamente, y de muchos presidentes que pasaron, porque esto no pasa solamente ahora, pasó casi siempre. Entonces, ¿cómo lograr, cómo evitar que desde el Ejecutivo se aumente? Si el Ejecutivo sabe mejor que nadie que no va a haber los recursos necesarios. Bueno, yo creo que el diálogo del Ministerio de Hacienda siempre estuvo conversando, dialogando, analizando, porque hay que recordar que el proceso presupuestario es el siguiente, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda en marzo establece un decreto en el cual establece todos los lineamientos para la elaboración del presupuesto del año siguiente. Y las instituciones tienen tiempo hasta junio, ¿verdad? Para presentar su anteproyecto, ¿verdad? Y ahí el Ministerio de Hacienda hace un análisis, porque todos presentan, Hacienda tiene julio y agosto para hacer todo el análisis, la condensación, los recortes que tienen que haber, ¿verdad? Y ahí ya se le explica, esto es lo que vas a tener, esto es lo que vamos a poder disponibilizar y bueno, buscar siempre el equilibrio, buscar siempre la equidad dentro de lo que es el presupuesto y bueno,
se presenta el 1 de septiembre, ¿verdad? Hasta el 1 de septiembre se tiene tiempo para presentar. Y ahí se crea la comisión bicameral, ¿verdad? Entonces muchos van a hablar, inclusive se van a hablar extraoficialmente, o sea, no hay una institucionalidad porque en realidad todo tiene que ser vía Hacienda. Entonces, yo creo que ¿Y eso... por qué no hay institucionalidad dentro del Ejecutivo? Bueno, yo creo que entender de que el presupuesto no es dinero en efectivo es difícil, Carlos. Porque cada una de las máximas autoridades quieren el dinero y quieren cumplir con sus objetivos y metas, ¿verdad? Entonces creen que tener presupuesto es tener dinero y eso no es así. O sea, el presupuesto es una cosa, la tesorería es otra cosa. Y yo como recaudador de impuestos, lo que puedo decir es que el dinero es uno solo. ¿Qué ¿verdad? pasó durante la última época del gobierno de Federico Franco? Y hubo un aumento del 40% de lo que De son aumento servicios salarial. personales Exactamente. de los algunos funcionarios sectores de los públicos. funcionarios públicos, Exactamente. específicamente lo que son fuerzas militares y Exactamente. médicos, ¿verdad? Bueno, y eso Y eso rompió el superávit que exactamente. veníamos teniendo y nunca más nos recuperamos de ese Bueno, momento. pero esto ocurre cada 5 años. Es decir, el año de fin de mandato ocurre siempre esto. Y sí, normalmente siempre se da esta situación, especialmente porque es un año preelectoral. Sí, bueno, pero Y todos lo buscan. El otro día nosotros estamos explicando, ¿verdad? Independientemente de que sea justo o no los aumentos, estamos hablando justamente, y hubo en la Cámara de Diputados, todos aprobaron, ¿verdad? Entonces, es un poco difícil, ¿verdad? Yo creo que... Pero lo peor es que hoy, este año, ya te están decidiendo aumentos que van a Pero, tener impacto en el presupuesto. pero no, Algunos están siendo vetados por el Ejecutivo, pero después se ratifican en el pero Congreso. eso no es lo peor. Lo peor es que están analizando proyectos de leyes que van a hacer que disminuyan los ingresos. Por ejemplo, la eliminación del impuesto en productos de la canasta básica familiar, por Sí, sí. ejemplo, la deducibilidad, ¿verdad? Entonces, son proyectos, ¿verdad? Inclusive algunos hablaron de reducción. O sea, a ver, realmente hay que Le sentarnos está quitando al todos. Estado, al gobierno, la capacidad de recaudación Claro, pero por con otro lado leyes. aumentan los gastos. Entonces, esto va a volver a pasar lo que pasó. Esto es una historia que ya sabemos, Y, Carlos. bueno, hablar con el presidente y decirle al presidente, tenerlo, No, de todo hablamos con el y decirle, presidente, ¿verdad? tener el coraje y decirle no a todo. Y estamos vetando, el Ejecutivo está vetando, ¿verdad? Imagínate que en el Pero que le saque a cualquier funcionario del Ejecutivo que se vaya a pedir aumento y que le saque. 2001 y 2002, Carlos, nosotros llegamos a lo que se llama el default Sí, el selectivo, default selectivo, recuerdo. ¿verdad? Entonces, esa historia ya conocemos y tuvimos que renegociar nuestra deuda en ese momento. ¿Podemos llegar a eso otra vez? Claro que podemos llegar a eso si es que... ¿Y responsabilidad de quién va a ser? Y yo creo que va a ser responsabilidad de la clase política, ¿verdad? Que tiene demandas, pero que tenemos que todos juntos sentarnos y hacer un consenso sobre las finanzas públicas, porque esa es uno de los pilares y fortalezas que tiene nuestro país y no tenemos que perder eso. ¿Y por qué no se hace ese consenso? ¿Por qué no se llama? El presidente de la República no puede llamar a los presidentes de todos los partidos, los líderes de bancada de todos los partidos, Yo creo que al se va a Poder hacer, Judicial y le dice, señores, así tenemos que manejarnos este año. yo creo que se va a hacer eso, Carlos, ¿verdad? Hay todavía tiempo, hay que recordar que todavía la Comisión Bicameral tiene tiempo hasta el 31, hasta el último día de octubre para elevar, y después al final el que tiene la última palabra siempre es el Senado, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo con el ministro, los viceministros, Sí, para yo sé. poder hablar con todos los sectores políticos y entender de que no es una cuestión de aumentar o disminuir, sino que de un equilibrio, ¿verdad? Y la importancia de las reformas estructurales. Pero esas conversaciones no se tienen que hacer a última hora. No, estamos haciendo nosotros el proyecto de ley No, de... las conversaciones para el consenso de todos. No, Eso claro. tiene que hacerse el año, ya tuvo que haberse hecho el año pasado y continuar este año, pero no a último momento. No, claro. Es una falta de visión también de la clase política.
Yo creo que inclusive, te digo más, Carlos, nosotros con el sector privado impulsamos, nosotros digo el gobierno, impulsó un proyecto de ley donde se establece básicamente de que en años preelectorales y en años electorales no se toque Sí. ni ingresos ni gastos. No aumente el gasto, ni se disminuya ingresos, ni se aumente ingresos. Porque también hubo un proyecto en el Pero cual... no hicieron caso. ¿Verdad? No, ni siquiera se estudió eso en el Congreso, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces, el presidente de la República tuvo el coraje de presentar un proyecto de ley por más de que sabíamos que a lo mejor en el Congreso no íbamos a tener ese eco favorable, pero No, es no, una decisión perfecto, política. pero perfecto. El presidente puede presentar, pero por lo menos que sus parlamentarios, los que son de su movimiento, porque no digo lo que el Partido Colorado le apoye en totalidad, porque sabemos cómo están las facciones, pero por lo menos sus parlamentarios, pero ni eso ocurre. Entonces es como, no sé, es como una presentación simplemente formal para decir, miren, yo presenté este proyecto y nadie me dio pelota. Yo creo que estamos dialogando, el ministro de Hacienda está visitando las comisiones, la comisión bicameral, y se está entendiendo de que es un problema grave. Y otra cosa que hay que entender, no sabemos quién va a ganar las próximas elecciones. ¿Cierto? Entonces, independientemente de quién gane, Y por eso es que hay que hablar con todos. el problema va a seguir. Exacto. Entonces, hay que entender de que el que gane no va a poder gobernar si las finanzas públicas están destrozadas. Bueno, y eso es lo más perverso, que el problema se tira para el próximo gobierno. No, nosotros no tiramos el problema para el próximo gobierno porque estamos defendiendo No, nuestro proyecto. el problema se tira Sí. cuando te digo, cuando... Y ellos tienen que entender eso porque al final va a ser insostenible el gasto público por un lado, la administración de los recursos financieros, y bueno, y eso puede perjudicar todos los proyectos sociales, todo lo que tiene que ver con obras públicas, ¿verdad? Entonces es un problema grave. Mire, cuando le escucho hablar a usted así y a muchos otros administradores, me preocupa, porque usted tiene razón. El tema es que ustedes no deciden, porque ustedes son los técnicos. Los que deciden son otros. Y esos otros que deciden, no tienen ningún empacho de elaborar un presupuesto como les conviene a todos para ganar votos, a sabiendas después de que el que gane sí o sí va a tener problemas para gobernar con el presupuesto que va a salir. Sí. Y eso es perverso. Totalmente, totalmente. Y creo que ahí tenemos que, como digo, que tiene que haber un consenso entre toda la clase política, los técnicos, los especialistas, el sector privado, ¿verdad? Porque uno de los problemas que tenemos es la caja fiscal, ¿verdad? Si eso no se corrige, más dinero de los impuestos va a ir para financiar eso. Eso va a significar menos disponibilidad para obras, para educación, para salud, porque a alguien se le tiene que quitar. Siempre les explicamos eso, o sea, que el aumento para uno y con los niveles de recaudación que tenemos, a alguien se le tiene que quitar. A alguien se le va a quitar. ¿Verdad? Y lo primero que nosotros tenemos una regla de oro, Carlos, que no podemos financiar el aumento de gastos corrientes con endeudamiento. Eso está establecido en la ley 1535. Sí. Entonces, eso nos permite que tengamos una calificación de riesgo y todo eso. Imagínate, estamos ahí a un peldaño llegar al grado de inversión. De inversión, sí. Y esto en realidad puede complicar todo lo que hicimos durante 20 años como país y que fue consolidado estos últimos años. Tuvimos un reconocimiento del mejoramiento de nuestra perspectiva en la calificación de riesgo. Pero de nuevo, Oscar, a los que deciden no les importa eso. Bueno, el año que viene hay una oportunidad para que la gente elija. Yo puedo decir esto porque no estoy candidatado a nada, entonces hay una oportunidad para elegir a los que van a gobernar durante 5 años. Uh-huh. Bueno, está bien. ¿Te vas a presentar como candidato a la Fiscalía? Estoy analizando, todavía no. ¿Y de qué depende? Y de un análisis personal, de un análisis de toda la coyuntura y un poco ver, ¿verdad? Vos sabés, Oscar Orugué, que sos uno
de los funcionarios con mejor aceptación de la gente por el trabajo que realizás en tributación. Muchas gracias, Carlos. No lo digo yo. Lo dicen las encuestas y todo el mundo lo sabe. Estás en el primer lugar en cuanto a la credibilidad. Es un riesgo, es decir, el Estado o el gobierno va a perder, el Estado va a perder un funcionario confiable. Vas a poder enfrentar todos los desafíos si es que te vas a la fiscalía. Te voy a responder eso cuando decidas. ¿Y cuándo vas a decidir? Y los primeros días de noviembre, en noviembre tengo que viajar a Sevilla, primero a Madrid porque tengo que negociar nuevamente el convenio para evitar la doble imposición con España, con el Reino de España, y tengo una reunión de la OCDE en Sevilla y seguramente a mi vuelta voy a decidir eso. Así como están hoy, ¿qué porcentaje hay de sí y qué porcentaje de no? Y un 50 y 50. También hay mucha gente que me dice, ¿para qué me voy a ir a un sector? Yo soy del sector económico, ¿verdad? Que allá en realidad que nadie sale bien de ahí, ¿verdad? Bueno, pero vuelvo a decir, hay muchas respuestas que te voy a dar una vez que decidas si sí o no, ¿verdad? Porque también, gracias a Dios, tengo también ofertas a nivel internacional, entonces estoy evaluando todas las posibilidades. ¿Organismo ¿verdad? multilateral? Organismos internacionales, sí. Entonces estoy analizando. ¿Dónde? ¿En Washington o en Europa? No, mejor voy a esperar. Tengo ofertas y bueno, voy a ver. El año que viene va a haber otra oportunidad, a ver qué pasa, ¿verdad? No, esperemos bueno, que con los que estamos trabajando hoy podamos seguir trabajando, ¿verdad? Conste que no soy político ni tampoco no tengo en este sentido, o sea, no estoy trabajando políticamente, pero en el cargo que ocupo necesariamente es un cargo político, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos apoyándole al presidente de la República y bueno, vamos a ver si es que se logra el doctor Vince poder lograr una victoria, si es que así lo es, y ver si podemos seguir continuando en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? ¿Por qué no, verdad? Entonces, bueno, vamos a ver, no quiero descartar nada, pero estoy evaluando. Y creo que en la institución que es el Ministerio Público... ¿Vos estabas en Hacienda cuando Santi Peña fue ministro? Estuve un tiempo... ¿Y qué tal es tu relación con él? Yo no hablaba con él cuando... ¿No hablabas con él cuando No, porque yo era jefe de departamento y encima mío había... sí. Había un director, había un viceministro, ¿verdad? Entonces no lograba, o sea, yo no tenía contacto con ningún ministro, ¿verdad? Con el único ministro con el que conversé, porque teníamos un proyecto, era con Germán Rojas, ¿verdad? Porque ahí implementamos lo que era la cuenta única del Tesoro, cuando eso yo estaba en la administración financiera, pero después con ningún ministro, ¿verdad? O sea que yo no sé si él me conoce, pero yo no trabajé con él. Hoy Carlos Arri decía que ya tenía el visto bueno del presidente para presentarse. Me imagino que el presidente le va a decir a todos, preséntense, ¿verdad? Claro, yo creo que eso sí es así. El presidente es muy, muy democrático, una persona en el cual le gusta que cada uno tenga sus desafíos personales, profesionales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que también, así como seguro que le dice a la doctora Cecilia, como le dice la doctora ¿también Mónica. ¿La doctora Cecilia también se va a presentar? No sé si se va a presentar, pero yo me guío por lo que dicen los medios de prensa y lo que le escuché también a la doctora Cecilia, está también analizando, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que esa institución es una institución que tiene un gran desafío, ¿verdad? Porque es representante de la sociedad, ¿verdad? Entonces, es demasiado importante el rol y muchos me dicen inclusive que es uno de los más importantes cargos a nivel de la República, ¿verdad? Entonces, no es algo menor. ¿Por qué quieres ser fiscal general? Eso te voy a responder cuando decida si me lanzo, ¿verdad? Pero sí me gustan los desafíos. Bueno, pero entonces... el cargo que yo hoy ocupo... ¿Por qué querrías entonces? Porque estás pensando... Carlos, imagínate todo lo que hicimos en tributación. Todas las denuncias que hicimos, todos los esquemas de facturación falsa que detectamos. A mí me tocó, como viceministro de tributación, entre comillas, enfrentarme con gente poderosa, ¿verdad? Creo que Paraguay necesita gente, porque hoy todo el mundo critica, desde
En este caso, desde las butacas es muy fácil opinar. Y uno tiene que entrar en la cancha y tiene que jugarse por su país. Y yo me considero una persona, y los que me conocen saben que soy una persona que le quiero a mi país y quiero hacer lo mejor por mi país. Entonces, es un gran desafío si así lo decido. No es sencillo la decisión, y aparte de eso pasar por el proceso. ¿En cuántos días tomar la decisión? Y solamente los primeros días de noviembre. Hay que pasar por el proceso de selección. Me imagino que le vas a venir otra vez acá a comunicar, ¿verdad? Sí, claro que sí. En cualquier otro lado, ¿verdad? Siempre me invitan, claro, por supuesto, ¿verdad? Y aparte también creo que yo reúno los requisitos y el perfil, ¿verdad? Soy docente, tengo grados académicos de maestría, mando saludos a todos mis alumnos de tributario, de Derecho UNA, aprovechando, ¿verdad? Mañana trabajo práctico a ver qué tal la entrevista. Sí. Y también, bueno, diserté, esos son puntos que valen dentro de... Y bueno, y la gestión. Lo único que yo no tengo, hoy puedo decir que no tengo apoyo político, pero lo único que yo tengo es mi gestión y mi trabajo. Eso es lo único que yo tengo como capital. Y mi conocimiento, ¿verdad? Porque me he esforzado en generar... ¿Vos crees que esos valores se tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones? Esperemos que sí, y esperemos que cambiemos el país y que todos nos animemos. Por eso yo estoy muy contento de que el doctor Arrey y muchos estén animándose porque creen en el proceso y creen que pueden cambiar. Entonces, yo estoy muy contento que todos se animen a presentarse. Bien, Oscar, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Carlos. Saludos a toda la teleaudiencia. Y a los contadores les pedimos disculpas, pero aguántenos. Lo importante es que estamos tratando de mejorar el sistema con todos los problemas que hay, pero es un déficit que tenemos que aceptarlo y tenemos que corregir. Bueno, la contadora, la productora te envía saludos. Muchas gracias. Para que lo tengas en cuenta. Gracias, Oscar. A la vuelta de la pausa estará con nosotros Iván Ojeda, director titular del Instituto Nacional de Estadísticas. Vamos a conocer datos sobre el censo que se viene en noviembre. Ya volvemos. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Además, con tu compra ayudas a Teletón. Damos vuelta al partido este 4 y 5 de noviembre. Escucha esta super oferta. Lavarropa Samsung carga superior de 8 kilos. Precio normal 18 cuotas de 233.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes de Regional Sustentable creces de forma armónica con el medio ambiente. Financiación de Maquinarias es una línea de préstamos destinada al sector agrícola ganadero para la adquisición y renovación de maquinarias con motores de alta eficiencia y bajas emisiones. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. Ya estamos en compañía de Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué tal, don Iván? ¿Cómo anda? Hola, don Carlos. Un gusto saludar a la audiencia y a vos, por supuesto. Gracias por la invitación. Bueno, el 9 de noviembre es el censo. Me explicabas en la radio que esto se realiza cada 10 años. Sí, es así mismo. Los censos en los países se realizan cada 10 años debido a que los cambios en la transición demográfica alteran la estructura base de la población. La esperanza de vida, la fecundidad, la mortalidad varían con el transcurso de los años y estas estimaciones tienen que ser ajustadas para que el Paraguay haga frente a los desafíos que tenemos en salud, educación, vivienda, etc. Bueno, ¿y cuándo se hizo la última encuesta? El censo 2012. 2012 se hizo. Sí. ¿Y antes del 2002? 2002, desde 1950. Pero se terminó el del 2012. El de 2012 tuvo la observación de que tuvo una cobertura del 76%, cuando lo ideal es pasar la barrera a los 90%. Sin embargo, no fue declarado un censo fallido como el de Chile en el 2015, por ejemplo. ¿Y por qué llegó al 76% nomás? Y porque, la verdad, yo no estuve en ese momento, pero según la documentación que se dejó, no se contó con el respaldo necesario, la plata llegó tarde, no se le pagó a tiempo a la gente, cosas como esas.
Y para que sea efectivo, tiene que superar el 90% de cobertura. Sí, tiene que superar el 90% para que sea metodológicamente aceptable, pero el censo del 2012 también dejó datos importantes y fueron validados. Tenemos información de los 263 distritos de la República, pero el problema está en la desagregación que podés hacer en algunos distritos. Pero queremos dejar ya atrás eso, tomamos las lecciones aprendidas, estamos haciendo cumplir un cronograma bastante exigente, don Carlos. Yo saludo y agradezco a todo ese gran equipo del Instituto Nacional de Estadística, a los voluntarios que hoy ya están trabajando, y así que estamos listos para el 9 de noviembre. ¿Cuántos censistas van a estar en el país, van a trabajar ese día? 177.000 censistas aproximadamente, el resto hasta 210.000 serán supervisores. En total, ¿cuántos funcionarios? 210.000. 210.000 Sí. para el censo. Sí. Ahora, Es importante precisar ahí que son trabajos coyunturales. El censista urbano va a trabajar un día y el rural 2 semanas. 2 semanas al rural. ¿Y por qué 2 semanas? Y porque tienen características distintas a las zonas urbanas y rurales. En las zonas urbanas le vamos a pedir que hagan 10 casas, que trabajen de 7 de la mañana a 18 horas. Y en el censo rural 2 semanas. ¿Por qué? Porque las distancias son distintas. Van a tener que hacer 40 casas. Hay que pedir, por ejemplo, permiso para entrar a los establecimientos ganaderos. Ya hablamos con la rural, con todos los gremios, todos apoyan, pero hay que hacer esa gestión, ¿verdad? Bueno, la gente muchas veces teme que aprovechados se hagan pasar por censistas para entrar y cometer algún delito en alguna casa. ¿Cuál va a ser el uniforme que van a tener los censistas? Y si creo que trajiste Sí, unos Félix y chicos. Tamara están por ahí. Sí, si Nuestro pueden jefe pasar digital. para que la gente ya sepa cómo. Sí. Esta es la vestimenta que van a tener y la credencial que van a usar ese día, ¿no? Así mismo, lo primero que hay que tener en Vengan, cuenta, por favor, acá en el medio, si pueden ponerse. Félix es nuestro jefe distrital de Asunción y Tamara se encarga de una zona de Asunción Sí. también. Ajá. Como verán, ellos tienen una credencial que, en donde portan la cédula de identidad. Nosotros tenemos que ver la cédula de identidad del censista que se acerca a nuestra casa. Al dorso, ellos tienen también en la credencial un código QR. La gente que pueda acceder... Mostramos de frente. Sí. Es la cédula de identidad con la credencial de que es censista. Con la credencial que es censista, ¿verdad? Entonces tenemos que ver la cédula de identidad de la persona que se acerca como censista, comparar la foto y demás, ¿verdad? Después al dorso, también ahí están mostrando, tienen un código QR. Con ese código QR en un smartphone pueden ingresar a la base de datos para ver si realmente Félix es el censista que dice ser. También van a tener un bolsón de color blanco que tiene la inscripción Censo 2022. Si siguen las dudas, ellos tienen que tener un cuestionario como este que está acá en la mesa. Como este. Y además de eso, podemos llamar ese día al 911 para salir de cualquier duda que exista. O a la comisaría de la zona. También vamos a habilitar un call center, don Carlos, para que la gente salga de dudas. Ajá, bueno. ¿Y cuánto tiempo, cada censo, cada casa, cuánto tiempo llevaría? ¿Ya tienen estimado ustedes? Sí, tenemos medido no más de 40 minutos en un hogar promedio, en un cuestionario de 65 preguntas. Responde toda la familia, el jefe del hogar va a responder por las cuestiones de la vivienda y el hogar, y por los datos de población cada uno responde. Por los menores de 5 años va a responder un tutor, un familiar. Queremos un informante calificado de 14 años. Por las personas que tengan algún tipo de discapacidad, también ellos mismos van a responder, pero si hay alguna persona eventualmente que no tenga manera de comunicarse, entonces también va a recibir la ayuda de, digamos, un familiar. El censo es para todos los habitantes del Paraguay. Para todos los habitantes. Incluso los extranjeros, aunque estén circunstancialmente en el país. La ley 6987 dice que es para todos los habitantes del país, sean nacionales o extranjeros, y están obligados a dar la información con veracidad y exactitud. Y en el caso de que alguien esté de viaje, ¿qué pasa? ¿Quién responde por esa persona? Si es un viaje coyuntural, hay una pregunta que habla de, o sea, consulta cómo está estructurado ese hogar. Si es un viaje coyuntural, se le va a registrar a la persona, pero si es una persona que está estudiando, está viviendo afuera, obviamente no va a ser registrada. Se pretende registrar a todas las personas según dónde pasó la hora cero del día del censo. Bueno, y en el caso de que haya personas enfermas o que estén en hospitales, Sí.
¿Cómo se hace el censo de esas personas? En ese caso son consideradas como viviendas colectivas. Los hospitales, las cárceles, los conventos, los asilos de ancianos, las casas cunas, y ahí también tenemos brigadas especiales que van a hacer el censo para que esa gente quede registrada. Ajá. ¿Y quiénes están exceptuados de quedarse en sus casas? Porque esto, por ley, uno tiene que quedarse en su casa desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas. Sí. Incluso después de ser censado, no pueden salir de la casa. Por favor, que se queden en su casa hasta las 18 horas. Solamente pueden circular o serán servicios exceptuados o esenciales. Los periodistas, por favor, por supuesto que van a cumplir una tarea importante. También los hospitales en sus urgencias, obviamente consultorios y demás, ¿no? Y también las fuerzas públicas de seguridad y la fuerza privada de seguridad también. En cada caso van a tener que tener una acreditación, el periodista con su carnet, el policía también, y en el caso de las empresas privadas, la empresa va a acreditar, ¿verdad? Definitivamente. Estos son, por ejemplo, los servicentros van a estar habilitados. Van a estar cerrados. Van a estar cerrados. Pretendemos que estén cerrados. Los supermercados también. Supermercados también cerrados. Shopping, todos cerrados. Transporte público parado. Las plataformas, taxis también parados, por lo menos hasta las 18 horas. ¿Y qué pasa con el que no cumple? Y vamos a recomendar que regrese a su casa. Solamente nadie va a ser detenido, pero ni demorado, y tampoco hay multas. No, hay multa. El artículo 38 de la ley 6670 habla claramente de que el que se niegue a dar información al INE o a cualquier institución del sistema puede ser multado. Pero nosotros no creemos en la multa, nosotros creemos que la gente tiene un comportamiento ciudadano. Se mostró ya en los Odesur, sabemos cómo somos los paraguayos, las paraguayas, la gente que vive en la tierra guaraní es prestativa, es formidable. Tomemos las precauciones de seguridad, pero entreguemos nuestra información. Y solamente un día, quedémonos en nuestra casa de 7 de la mañana a 18 horas. Si tenemos que comprar un medicamento, si tenemos que comprar algo de logística o alimentos, compremos el día Farmacias anterior. también cerradas. Cerradas, estamos negociando eso. ¿Los hoteles? Los hoteles van a funcionar porque las fronteras no se cierran y hay muchos eventos internacionales que ya fueron programados antes inclusive de la ley. Entonces ellos van a funcionar y los servicios son considerados esenciales también. Bueno, y mucha gente también, muchos de los muchachos acá en el canal me preguntan, ¿y los moteles qué va a pasar con los moteles? Todo cerrado. Ese día... ¿Todo cerrado? Todo cerrado. ¿Y el que se fue? ¿Y qué pasa con el que se fue y se quedó dormido, por ejemplo? Y depende. Si se fue con la extra va a tener serio problema. No, yo sé que va a tener problemas si se fue, pero... No, pero todo cerrado, don Carlos. Todo cerrado. Queremos que la gente se quede en su casa ese día. Y los moteles y todos los albergues transitorios y demás, también todo cerrado, ¿verdad? Los hoteles sí van a funcionar. Los hoteles sí, pero no, porque es muy importante esa diferenciación. Sí, señor. Y que la gente entienda. ¿Y cuáles son los datos más importantes que va a recolectar el censo? En primer lugar, contar con un censo es contar con un instrumento para la planificación de políticas públicas y también orientativo para el sector privado. Datos de vivienda, vamos a saber servicios básicos que tiene la vivienda, la materialidad de la vivienda, también qué tipo de electrodomésticos tiene ese hogar y la estructura del hogar, cuántos viven en esa casa. Datos de población que tienen que ver con sexo, edad, cédula, estado ¿Cuántos son civil? propietarios de casa y cuántos no? ¿Cuántos vienen alquiler? Todo eso está. Sí, le vamos a preguntar si es propietario, si paga alquiler, si está pagando en cuotas o si es una vivienda familiar, etcétera. También datos de migración, datos de fecundidad, de mortalidad y de reconocimiento étnico en el caso del censo indígena, que también lo vamos a hacer en paralelo. Bueno, y en el campo, ¿qué es lo que se va a preguntar? El mismo cuestionario en zonas urbanas y rurales, solamente que la diferencia va a ser que en las zonas rurales, que va a arrancar el 9 también, vamos a dilatar por 2 semanas. Creemos que en 4 o 5 días ya se puede culminar el censo rural también. También. ¿Y en cuánto tiempo después de recolectar los datos se van a tener todos los datos para empezar a planificar lo que va a ser el país en los próximos años? Por primera vez en la historia de los censos nos hemos puesto la meta de que en 7 meses ya tengamos procesada toda la información y tengamos los primeros datos, porque el censo es un proyecto de 5 años, don Carlos. El primer año de levantamiento de la información y después de procesamiento. Entonces, en 7 meses ya dar los primeros datos. Las comisarías, los cuarteles militares,
¿qué va a pasar con ellos? Viviendas son consideradas, los cuarteles y las academias son considerados viviendas colectivas. Y, por supuesto, las comisarías son servicios esenciales, van a funcionar ese día. Pero ahí los censistas van a ir a las comisarías a hacer el censo. Van a ir y le vamos a registrar a las personas según dónde pasó la hora cero del día del censo. Bueno, es muy importante. Y mientras tanto, ¿qué pasa, por ejemplo, con el que viajó? Como ya le dijo, el viceministro Orue va a estar de viaje ese día. Personas así, en su caso, ¿quién le registra? Nosotros llegamos al hogar y preguntamos cómo está estructurado ese hogar. Entonces, en el caso, por ejemplo, del viceministro, él tiene un viaje coyuntural, entonces va a ser registrado igual. Pero si es una persona que permanentemente está viviendo afuera, no va a ser censado. Queremos registrar a las personas que habitualmente viven en el Paraguay. Por ejemplo, en materia de educación, el último censo, ¿qué datos tiene y de qué manera? Bueno, claro que va a servir para saber comparativamente cómo está la educación paraguaya. Esto va a ser muy importante porque va a reflejar, ustedes van a preguntar cuál es el nivel académico que tienen, hasta qué grado realizaron todos los componentes de una familia, si están en la escuela, si no están en la escuela, todo eso van a preguntar. Vamos a preguntar y a través de los estudios temáticos vamos a tener, por ejemplo, nivel educativo, cuántos analfabetas existen. Hoy sabemos que existen 5,5% de la población es analfabeta, no terminó el segundo grado de instrucción o no sabe leer o escribir. Un paraguayo promedio, analfabeta directamente porque no sabe leer ni escribir. Sí, la metodología dice, ¿Cuánto? No sabe 5,5%. ¿De un total de cuántos somos ahora? 7.453.000 personas aproximadamente. Una persona que no sabe leer o escribir o que no terminó el segundo grado de instrucción. Un habitante promedio en el Paraguay, nos decía el censo 2012, que tiene 9,5 años de estudio. Y según los últimos censos, esto evoluciona 6 meses cada 10 años. Así veníamos hasta el 2012. Ahora vamos a ver si eso mejoró o no, ¿verdad? No, claro, es decir que prácticamente no hay variaciones, no hubo variaciones, porque 600 no. Fecundidad, vamos a preguntar vamos a saber si una mujer en edad fértil durante toda su vida, en promedio, sigue teniendo 2,3 hijos. En el 2012, ¿cuántos nacimientos hubo? Estaba el promedio alrededor del 3% más o menos. Del 3%. De la fecundidad global de las mujeres. ¿Y cuántos hijos, hace 12 años, cuántos hijos tenía una mujer? Nosotros crecemos a un ritmo de 100.000 habitantes por año. Nacen en promedio en el Paraguay, periodo prepandemia, 145.000 bebés por año. Fallecen 36.000 personas. El COVID llevó 19.000, según los registros del Ministerio de Salud Pública. También vamos a preguntar sobre migración, dónde estaba la gente hace 5 años, cuáles son los distritos más expulsores, cuáles son los distritos más receptivos. Hay distritos en la República que están creciendo a un ritmo vertiginoso. Entonces, ahí la importancia del censo para saber aquellos distritos que necesitan más servicios básicos, más salud, más educación, más seguridad también, ¿verdad? También vamos a preguntar sobre pertenencia étnica en el censo indígena. Hoy en el Paraguay existen cerca de 125.000 personas indígenas en 711 aldeas o barrios de 19 etnias en 5 familias lingüísticas. Entonces, cuando hablamos de un analfabetismo del Censo Nacional del 5%, cuando hablamos de los indígenas, hablamos del 38% en el caso de las mujeres, ¿verdad? Entonces, esas son las cuestiones que van a ser muy necesarias para la formulación de políticas públicas. Y también, por supuesto, hay organizaciones de la sociedad civil que hacen un buen trabajo también con estas comunidades y, por supuesto, también los organismos internacionales se nutren de todo lo que produce el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, y en el ámbito, por ejemplo, judicial, ¿hay algún dato que se van a recoger? ¿Cuántas personas están presas? ¿Por qué motivos? O esas preguntas no figuran. Sí, se hace el censo, sería como un censo en comunidades, digamos, en viviendas colectivas, son las cárceles, con los especialistas, los celadores y demás. Entonces, lo que se va a recabar es el nivel socioeconómico ahí, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, según nuestras mediciones y los reportes de registros administrativos, también de que el 72% de las personas que están privadas de
libertad no tiene condena, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a poder saber el nivel socioeconómico de esa persona. En los últimos tiempos, la policía ha justificado el aumento de la delincuencia a la drogadicción, al tema del consumo de drogas y al nivel económico, básicamente de sectores vulnerables. Eso también va a ser analizado. ¿Hay algún cuestionario que podría servir para determinar cuántos muy pobres tenemos, cuántos pobres, cuántos clase media, cuánta clase alta? Sí, vamos a tener un mapeo del Paraguay de necesidades básicas insatisfechas, Exacto. que son carencias en salud, educación, vivienda, empleo, etc. Y también vamos a poder combinar con encuestas y hacer, por ejemplo, un mapeo de la pobreza monetaria o un mapeo de la pobreza multidimensional o un mapeo de la inseguridad alimentaria o combinar también siempre en el marco del secreto estadístico. Esto es muy importante, don Carlos, porque toda la información que nos dé la gente es confidencial, es con fines estadísticos y no se puede difundir la identidad de la persona que nos da su información. Entonces, no te digo que es infinita, pero hay una serie de metodologías que se aplican para la combinación de variables y ver cómo están estructurados los hogares, conocer la realidad de la gente y focalizar también el gasto público. Imagínate, si sabemos dónde está el problema, vamos a poder mejorar la calidad del gasto público. Uh-huh. ¿Los datos personales se van a dar o no se dan para el censo? Se dan, pero están guardados dentro del secreto estadístico. Vamos a pedir nombre, vamos a pedir cédula y todos los datos de la vivienda y de población. Uh-huh. Pero datos de cuenta bancaria y compañía, si alguien pregunta, nada, ni un dato sobre esos temas. Los datos de ingresos preguntamos en la encuesta permanente de hogares que medimos pobreza, porque pobreza monetaria es medir el ingreso de las personas y si alcanzan a cubrir los costos de una canasta básica de alimentos. En el censo no se pregunta ingreso, sí le preguntamos actividad laboral, sí le preguntamos si trabajó, no trabajó, en qué rubro trabaja, qué produce, eso sí le preguntamos a la gente, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a conocer las nuevas profesiones en el Paraguay, por ejemplo. Se me hace una que va a aparecer, youtuber. Ah, sí, influencer. Influencer, ¿verdad? Vamos a ver qué nos depara esto, ¿verdad? Pero vamos a estar sentando las bases del Paraguay del futuro, don Carlos. Vamos a estar dándole insumos a los municipios y también al sector privado. Imagínate, una MIPYMES, una microempresa no tiene los recursos para hacer digamos, un profundo estudio de mercado, pero nosotros vamos a habilitar un geoportal en donde él va a poder procesar la información en línea y va a tener una información básica para la toma de decisiones. Sabemos que hoy las MIPYMES emplean al 80% de la fuerza laboral del país, ¿verdad? Uh-huh. Sí, bueno, ¿qué dato? Pero ¿cuánto tiempo después va a tener todo resumido eso? En 7 meses va a tener los primeros datos. Nosotros vamos a publicar también un calendario de publicaciones aproximadamente para que la gente tenga en cuenta y pueda también controlar nuestro trabajo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una gestión transparente y también predecible, porque nosotros, si vos entras a la página del INE, en enero ya ves todo lo que se va a publicar durante el año y en qué fecha se va a publicar. Uh-huh. Esa es una buena práctica estadística y lo mismo queremos hacer en el censo. ¿Por qué un día de semana? Mitad de semana, día miércoles, para cortar justamente la semana y evitar el famoso puente. Pues si hacemos viernes o si hacemos lunes, obligatorio hacer puente, don Carlos. Entonces, miércoles, mitad de semana, todo el mundo se queda en la casa. Le pedimos esa comprensión a la gente porque es demasiado relevante. Es un derecho que tiene el ciudadano censarse en el Paraguay. Bueno, para el miércoles 9, entonces, de nuevo está invitado y hacemos ya un resumen de lo que fue el día de censo. Con mucho gusto. Puede ser, ¿no? Pero ya, sí. ya comprometido entonces. Sí, con mucho gusto. El 9 nadie se mueve para que el censo se renueve. Exactamente. Hasta las 18 horas. Hasta las 18 horas. Y después, pero a las 21 en el canal. Sí, Dios quiere. Eso ya está agendado. Sí, va a ser un gusto. Bueno, sí, porque va a ser importante. ¿Y qué pasa si llueve? Sobre todo en el campo. ¿Qué va a pasar? Bueno, están los 9, ahí tienen 15 Tenemos días. 15 días. Pero si llueve en el área central. Lo primero que hace el instituto es estudiar el clima, cómo va a estar el clima, antes de tomar cualquier otra decisión, ¿verdad? Uh-huh. Y hemos estudiado bastante
Y depende. ¿Y qué les dice meteorología para Que el no va a 9? llover, no va a llover. La primera semana de noviembre no llueve, pero sí, ahora octubre, esto teníamos se está cumpliendo todo lo que estábamos estimando. Esa es la primera semana, pero la segunda semana, que es el 9, Sí, tampoco hay mucha lluvia, ¿verdad? Tampoco mucha lluvia. Tampoco mucha lluvia. Los primeros días de noviembre sí, pero a partir del 9 no hay lluvia. Y si llueve grande, por esas cosas de la vida, pasa el domingo. Eso es lo que dice la metodología. Pero esperamos. para el domingo. Sí. No, porque se puede dar una situación que en un departamento la lluvia sea intensa y Sí. no se pueda llevar. Así Entonces mismo. eso pasa automáticamente Eso para el está domingo estudiado, siguiente. está En ese planteado, departamento es una contingencia. o en esa ciudad. Así mismo es. Pero queremos que ese 9 de noviembre, ¿por qué el feriado? ¿Por qué le pedimos a la gente que se quede? ¿Por qué pedimos una ley especial? Porque necesitamos tener una cobertura alta. Si la gente colabora, vamos a tener eso. Y hay que entender que el censo no se va a hacer solo. Necesitamos que la gente se quede en su casa y necesitamos también que los voluntarios se inscriban para ser censistas y supervisores. Departamentos como San Pedro, Concepción, Guairá, Cazapá, Ñembucú ya pasaron la barrera de los 100%. Entonces, pero Capital y Central todavía tenemos una brecha por cubrir. Entonces, al estudiante universitario es una gran oportunidad que tiene para cubrir las 40 horas de extensión universitaria. El docente también 100 horas de capacitación profesional. Bueno, acá las madres del CIL me preguntan, de la primaria me preguntan, ¿qué pasa si un hijo no está en la casa? Igual eso queda registrado, ¿no? Sí, preguntamos sobre la estructura del hogar, pero queremos que ese niño esté en la casa, en lo posible. Bueno, ¿y los censistas cómo se censan? Ellos mismos hacen su censo. Ellos mismos Sí, hacen su censo. sí. Ah, bueno. Interesante. Así que quieren que usted le envíe un saludo, dice la mamá del CIL, no sé. Un gusto, Sí, un van a saludo estar. cordial y gracias también por acompañarnos, ¿verdad? No, pero Esperamos que- no, la gente está muy interesada, sobre todo en el tema educativo, la Sí. gente está muy interesada. Y los datos que pueda proporcionar el censo sobre la educación en Paraguay, pues con todo este tema de la transformación educativa, sería interesante que un censo diga exactamente esta cantidad de chicos estudian, esta cantidad de chicos no van. Esos datos Totalmente. van a tenerse. ¿Cuántos van a aulas y cuántos no están estudiando, por Imagínate, ejemplo? con el geoportal vamos a poder identificar una escuela, o sea, identificar un área geográfica circundante de 5 kilómetros y ver cómo está la oferta y demanda de educación según franja etaria. O lo mismo en salud pública, la oferta y demanda de salud. A eso apuntamos, va a ser una herramienta que por primera vez en el Paraguay vamos a tener, va a ser una innovación, así como usar inteligencia artificial. Por primera vez, estamos innovando, don Carlos. Bueno, acá me vuelven a preguntar los censistas. ¿Se censan a sí mismos? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, se da el caso, la hija es censista, la madre es periodista, el hermano de la madre es doctor. Ante la duda, Y después tenemos un axioma nadie queda en la casa, entonces ¿cómo vamos a hacer? Nosotros tenemos un axioma, ante la duda, censarse, ¿verdad? Y vamos a registrarle. Ese censista se va a ocupar. Si hay un censista ahí, él se va a ingeniar para registrarle a la gente. Para Ante la registrar. duda, censate. Sensato. Bueno, ahí está. Entonces la hija le va a censar a toda la familia. Así mismo. Ya está. Bien, que tengan éxito Muchas gracias, el día Juan. del censo y que se llegue al objetivo de censar, si es posible, al 100% de la población. Y si no, por lo menos que se cumpla con lo que va a ser válido para hacer análisis de lo que puede ser el país los próximos 10 años. Estamos seguros de que vamos a tener éxito porque contamos con el apoyo de la ciudadanía, con ustedes. Gracias a ustedes ingresamos también. Esta es la cuenta Sí, regresiva, ¿no? esta es la del cuenta censo. regresiva, sí. Ahí está. Ahí está, y también a invitarle a la gente a ser censista y supervisor. El cuestionario es muy simple, es un trabajo de unas 4 horas y ya estamos libres. ¿Y Aparte cuánto- va a haber un ¿Y viático cuánto es el también. salario? ¿Cuánto es el viático? Un viático de 100.000 guaraníes para la gente de la zona urbana, 200.000 para el supervisor y en las zonas rurales 500.000 para el censista y 1 millón para el supervisor rural. Vamos a hacer todos supervisores. 2 semanas de trabajo. 2 semanas de trabajo. 1 millón por las 2 semanas de Sí, trabajo. señor. En 4 días puede terminar el trabajo. 4 días según pueden, lo que medimos, salvo que el clima y demás le acompañe. No le Bueno, acompañe. perfecto. Tienen toda la información, entonces gracias, Iván, Muchas por gracias, venir. don Carlos, a las órdenes y un saludo a la gente también. Gracias por el apoyo. Iván Ojeda, titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de nuestro país. A la vuelta de la pausa vamos a estar con otro Iván, esta vez Iván Haas, viceministro de Economía. Ya volvemos.
Y ya entramos en el último bloque y en compañía de Iván Haas, viceministro de Economía. ¿Qué tal, viceministro? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos, para vos, para la teleaudiencia. Un gusto estar en el programa. Contento después de la victoria Olimpia el último domingo. Sí, señor, así mismo, Así eso que es. Sí, sí. Estamos con viento en popa. Sí, sí, sí. Ahí están silbando, todos los seristas están silbando, pero es cierto, Le estamos escucho. contentos. Pero bueno, he venido para hablar de economía. ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, ¿qué tal el viaje a Washington? Bien, Carlos, bien. La verdad que una semana muy cargada la agenda. Hablamos con agencias multilaterales, agencias de calificación de riesgo, inversionistas, los inversionistas que compran nuestros bonos, por ejemplo, ¿verdad? Que cada tanto hay que darle una actualización de cómo van las cosas en Pero Paraguay. cuénteme algo que es Sí. que sucede siempre. Nosotros nos vemos muy mal en nuestro país, pero en el exterior nos ven de manera diferente. Nos ven de manera diferente. Pero esto es histórico esto. Sí. ¿Por qué se da esa situación si en realidad no estamos bien? Y es una linda pregunta, Carlos. De hecho, te cuento una anécdota rápida de las varias reuniones que tuvimos con inversionistas. En una nos dice uno, qué agradable al oído es escuchar la historia económica de Paraguay. Dice, es muy diferente que estar con otros países, ¿verdad? Que él mencionó los nombres, pero bueno, no hace falta decirlo ahora. Pero sí, decía, es muy... Algunos vecinos. Sí, es muy agradable al oído. De hecho, no se siente tensión en la reunión. Y hasta terminaron preguntándonos qué es lo que a ustedes les preocupa, ¿verdad? Como autoridades económicas, por ejemplo, ¿verdad? Y si me permitís, Carlos, comentarte, yo creo que lo más importante de este viaje fue el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿verdad? ¿Qué tipo de acuerdo establecieron? Si me das un minuto, primero quiero Contextualizar. remontarme al 2003. Sí, ¿verdad? dale. El año 2003, Carlos, para la economía nacional era un año muy complicado. Veníamos arrastrando numerosos problemas económicos en el área fiscal, monetaria, de tal manera hasta que había retraso en el pago de salarios públicos. Recordarás, Carlos, también las jubilaciones, 60 días. Entonces, al inicio de la administración del expresidente Nicanor, se toma la decisión de entrar a un acuerdo, en aquel momento stand-by se llama. ¿Qué significa esto? Que el fondo te dice, yo te voy a dar dinero, pero acá tenés una lista de tareas para hacer, ¿verdad? Ese acuerdo fue condicionado, ¿verdad? Que es la herramienta clásica que usa el fondo en todos los países que tienen problemas. Ahí abro paréntesis, digo, este acuerdo no es monetario, no hay dinero de por medio. Remontando nuevamente al 2003, ese acuerdo fue fantástico, digo yo, porque dio pie a varias reformas importantes, por ejemplo, la de la caja fiscal, la reforma tributaria, Banco Nacional de Fomento. De hecho, la administración que encaró eso se caracterizó por buenos números económicos. Lastimosamente, estas reformas, Carlos, con el correr del tiempo fueron debilitándose, por llamarlo de una manera, fueron perforadas por otras leyes. Entonces, nosotros creímos que este es el momento de, digámosle, hacer un pacto similar a aquel que se hizo en el 2003. Nuevamente con el Fondo Monetario, nosotros ya veníamos embarcados en una agenda de reformas muy interesantes. De hecho, al día de hoy, la administración ha pasado 23 leyes de reformas, pero quedan otras. ¿Y quién garantiza que se van a respetar los acuerdos con el Fondo Monetario? Es decir, si tenemos en cuenta el año electoral, si tenemos en cuenta lo que está pasando, si no respetamos el presupuesto que enviamos, o no respetamos el presupuesto que envía el Ejecutivo al Legislativo, no se respeta, ¿qué garantiza que se respete un acuerdo con el fondo? Y esto hay que consensuar, Carlos, ¿verdad? No hay otro camino. La verdad que asegurar que esto se va a cumplir, digamos, la rajatabla, así como está escrito, bueno, la idea es consensuar. Esto está todavía en instancias internas del fondo. Esto se aprueba a finales de noviembre en el directorio del Fondo Monetario y ahí vamos a publicar nosotros el documento. Son 14 ítems para cumplir y la idea es socializar con todos los precandidatos a presidente, todas aquellas personas que están buscando algún escaño dentro del Poder Legislativo, ahora porque finalmente son leyes. Y en paralelo al acuerdo propiamente con el fondo, la idea también nuestra es buscar algún tipo de herramienta con el Congreso. Vamos a ver si es una ley, si es tal vez un acuerdo que diga, que establezca un calendario de tratamiento de esta, o sea, discusión y tratamiento. Finalmente el Congreso de Soberano va a tomar la decisión. ¿Y cuáles son esos 14 puntos? Para no entrar en detalle, Carlos, te voy a decir los más importantes. Formalización de la economía, por ejemplo, ¿verdad? Si a mí me preguntan, yo creo que es el principal de este acuerdo. Hoy en día Paraguay tiene un 65% de la economía informal. Todavía la informalidad. ¿Quiénes son los informales? El que tiene un pequeño copetín que nos emite factura, ña Juana que vende empanadas, esos son los que son informales, ¿verdad? Entonces, la pandemia vino a desnudar las falencias de la economía informal. No tienen cobertura de seguridad social, etcétera. Entonces, la idea es poder reducir ese 65% que hoy está por encima del promedio de América Latina, ¿verdad? Yo creo que eso es clave, ¿verdad? ¿Cuánto en América Latina el promedio de informalidad?
Y está alrededor del 50, claro, tampoco El es... 50, no, tampoco Sí, es no, demasiado tampoco poco. es, sí. Sí. Todos somos medio parecidos acá en el vecindario, ¿verdad? Con nuestras peculiaridades. Pero yo creo que eso es principal, Carlos, es básico, ¿verdad? Entonces, esto va a poder otorgar a las personas que puedan aportar a una jubilación, ¿verdad? Que estén adheridos al régimen de IPS, por ejemplo, ¿verdad? Porque acá en Paraguay, lastimosamente, uno habla a una persona, ¿vos estás en IPS? Le pregunta, no. Por así nomás luego Pero te te dice. iba a tirar una bomba. Sí. Te iba a tirar una bomba. Vos le pedís formalización a la gente. Sí. ¿Qué pasa con el gobierno que le debe la plata que le debe al IPS? ¿Cuándo el gobierno va a formalizar la deuda que tiene con el IPS? Muy buena pregunta, Carlos, porque otra de las leyes que apareció ahora de la larga lista que ya tenemos que presiona sobre el gasto público, ¿verdad? Apareció este proyecto de ley que habla de una deuda de casi 300 millones de dólares, ¿verdad? Yo creo que ahí hay tres pasos. Primero que nada, conciliar la deuda ¿Te estás refiriendo a la ley? de iniciativa legislativa. Sí, ya sé, la de Arnaldo Sanmanío. Correcto. Ajá. Primero que nada deberíamos... ¿Les preocupa a usted en Hacienda ese Por proyecto supuesto, ¿verdad? Eso viene a sumar a la larga de ley? lista. Le dijeron, es decir, le comunicaron eso a Arnaldo Sanmanío. A ver, es llamativo. Arnaldo Sanmanío, el proyectista, es del movimiento del presidente de la República. Bueno, ¿y cómo se entiende que le pidan a Arnaldo Sanmanío que esa ley no sea conveniente para el Estado, pero Arnaldo Sanmanío presente ese proyecto de ley? El problema está, la deuda existe, Vos lastimosamente no sos político, porque en realidad no es pregunta para vos, pero sí, es una pregunta retórica para demostrar nomás cómo somos inconsecuentes, porque pedimos una cosa, pero nuestro seguidor hace otra cosa. Pero el tema es, Carlos, o sea, acá empecemos al principio donde dice, la deuda está. Nosotros ya en el 2019 del Ministerio de Hacienda estuvimos trabajando en un diseño de ley. Obviamente el Poder Legislativo tiene toda la facultad de presentar los proyectos que ellos crean pertinentes y ahora entramos en un estadio de discusión. Nosotros creemos que esa ley, así como está, no es lo más oportuno, ¿verdad? Nosotros, primero que nada, conciliar la deuda. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto es realmente la deuda? Hoy no hay un registro. 242 millones de dólares dicen Dicen, sí, ¿dónde hay una auditoría? con la farmacéutica. Bueno. Es decir, ¿no confían ustedes en los números del IPS? No, esa es otra deuda, la deuda que tiene con la farmacéutica. Ah, no, vos me estás diciendo la deuda del gobierno. Claro. No, eso se habla de más de casi 400 millones de dólares. No, eso vino reduciéndose porque en pandemia el gobierno aportó al IPS, entonces eso vino como a descontar parte de esa deuda. El gobierno transfirió recursos al IPS y eso ya se consideró como... de hecho, la ley salió así. Sí, recuerdo. La ley salió así. Entonces, conciliemos cuánto es el número. Segundo, la idea que manejábamos del Ministerio de Hacienda siempre fue emitir un bono perpetuo similar al que en su momento se hizo con el Banco Central de Paraguay, finalmente para conciliar contablemente, ¿verdad? Entonces tal vez a una tasa de interés baja que pueda generar un flujo para el IPS, ¿verdad? Pues remontémonos, Carlos, al inicio de esto. En el año 47 se crea la ley y habla del aporte del Estado cuando IPS era una institución joven, recién... Pero el tema es que nunca aportó el Estado, desde 1947. Pero bueno, ahí, Carlos, también hay una cuestión de equidad. IPS, las personas que están en el IPS es acotado, estamos hablando, no sé, voy a decir, no tengo el número en la cabeza, 5% de la población. Y si aporta al Estado, es el dinero de todos, de los 7 millones. Supuestamente era 22 o 23% ya. No tengo en mente el número, pero digo nomás que es una porción y vamos a pedirle a todos los paraguayos que aporten a eso, ¿verdad? Lo cual tampoco hace mucho sentido de equidad, ¿verdad? Pero bueno, esa es una de las tantas leyes, Carlos, que hoy estamos peleando realmente. Por eso es que proponemos nosotros esta agenda de reformas, por llamarlo de una manera positiva. Retomar también, Carlos, dentro de esta lista está lo de la superintendencia de pensiones. Recordar que en su momento se discutió ampliamente, lastimosamente no se llegó a una aprobación en el Congreso, pero una ley extremadamente necesaria para el país. Vos hoy tenés atomizadas varias de las cajas de jubilaciones, tanto públicas, privadas, sin un ente rector. Y lo más preocupante adicionalmente a eso es que mucho de ese dinero hoy en día está parado, está a la vista, está durmiendo, cuando debería estar trabajando activamente ese dinero para que cuando esta población joven que tenemos hoy, gracias al bono demográfico, pueda jubilarse el día de mañana, ¿verdad? Ahora, pero viceministro, si se aprueba en el Congreso la ley Sanmanío, por llamarlo así, para identificar a qué proyecto de ley nos estamos refiriendo, ¿el Ministerio de Hacienda aconsejaría al presidente que vete? El presidente tomó un compromiso con nosotros, Carlos, y ha cumplido hasta ahora rajatabla, vetar todas aquellas iniciativas legislativas de aumento de gasto que no tengan una contrapartida real de ingresos. Ha vetado ya 6 leyes, aumento de la Contraloría, al propio Congreso, actuarios judiciales, lo de Itaipú.
Así que nosotros estamos muy confiados que va a continuar en esa línea. Yo sé, pero concretamente, ¿ustedes le sugerirían al presidente que vete también esta norma? Así como está, sí, Carlos. Así como está, sí. Por eso yo decía, esta es la instancia de discutir. Ya tengo el titular para mañana. El Ministerio de Hacienda aconsejaría vetar la ley Samaniego. Ya está. Así como Me está, encanta. sí, pero discutamos, ¿verdad? No, está bien, Discutamos, pero espectacular. Sí. Te agradezco que ya nos dé el título para el día de mañana. Está bien, Carlos. Quiero comentarte un poco más porque para nosotros es súper importante esta agenda de reforma, ¿verdad? Que finalmente, y otra cosa quiero decir, Carlos, que esto no está escrito en piedra. O sea, la administración que entre a partir del 15 de agosto del año que viene también va a poder hacer sus ajustes, ¿verdad? Sin embargo, nosotros creímos pertinente dejar esta hoja de ruta de reformas, ¿no? Decir, ¿cuáles son los problemas que hay en el Paraguay? Informalidad, el sistema de jubilaciones del sector público, no hay un ente contralor para las cajas de jubilación. Entonces, pongamos eso en una lista, pongamos un cronograma de 2 años. La caja fiscal está también ahí. También está la caja fiscal. Está ¿verdad? también los problemas que vamos a enfrentar en el futuro. Totalmente. Y hay compromiso de presentar propuestas desde el Ejecutivo. ¿verdad? Así que, como te dije, hay una lista de 14 ítems. Este documento se va a socializar una vez que salga al fondo. Ahora todavía es a nivel borrador, por eso no lo hicimos. Pero yo creo que esto, mira, te tiro un dato nomás, Carlos. Yo estuve hace una semana en un evento que organizó Cavialpa, ¿verdad? Obviamente el auditorio era ahí, todo el sector constructor, y querían seguir construyendo. Entonces la pregunta es, ¿cómo seguimos este ritmo? ¿verdad? Sí, que mantengan $1.000 millones para... Más incluso. Más ¿verdad? incluso, sí. Yo le decía 3 reformas nomás. Compras públicas nos va a generar 1,5% del PIB de ahorro dentro del presupuesto. Después tenés el déficit de la caja fiscal financiado con recursos del Tesoro, son 220 millones, 0,5, allá tenés 2%. Y si usamos como un proxy, le llamamos en economía, una aproximación de cuánto cuesta la informalidad en Paraguay, podemos tomar como ejemplo el programa de adultos mayores, que insume $300 millones, son 0,7 del PIB. Esos 3 nomás presumemos, son 2,7% del PIB, que se traduce en $1.600 millones al año de flujo que vos generás dentro del presupuesto. Esto obviamente se puede destinar a educación, salud y también obras públicas, ¿verdad? Que era en su momento ese auditorio que te cuento. Entonces, para dimensionar la importancia que tienen las reformas, Carlos, ¿verdad? Y así como la idea es dejar una hoja de ruta de reformas. ¿Y esto cuánto reduciría la corrupción pública? Por ejemplo, esto que me dice de las compras públicas. Sí. Por ejemplo, el tema jubilatorio. Todo eso hay mucha corrupción. Entonces, ¿cuánto ustedes estiman que reduciría la corrupción con esta reforma, que apoyaría el Fondo Monetario? Y no tengo una medida ahora, una medida de corrupción, Carlos, pero sí, la verdad que esto todo apunta a mejorar la gestión pública. Porque si tenemos en cuenta el movimiento subterráneo que tiene el país, se habla de $12.000 millones aproximadamente. Y ese, como bien dijiste, se habla. Se habla, claro, nunca vamos a tener un dato porque justamente es una economía subterránea. Una subterránea, claro. Sí, pero como puede ser más, puede ser menos. Sí. Te cuento otra anécdota rápida, Carlos, que nos preguntaba uno de los inversionistas en Washington, como te dije recién, ¿qué les preocupa a ustedes? Yo le dije, mira, las preocupaciones son 2. Uno, en el cortísimo plazo, estas iniciativas legislativas justamente buscan aumentar el gasto. Hoy suma más de $2.000 millones, Carlos. La pregunta es, ¿esto es mucho o es poco? Y es la mitad de la recaudación tributaria de un año, son 4.000 millones. ¿verdad? Entonces, eso nos preocupa en el corto plazo. Y en el mediano y largo plazo, la preocupación es si todo esto se aprueba, ¿cómo financiamos? Entonces, pero se piensa en achicar el Estado. Y de hecho, Carlos, muchas de estas reformas están orientadas a eso. La del servicio civil, por ejemplo, que finalmente le dé una previsibilidad al funcionario público de tener una carrera. ¿verdad? Empiezo en el año 1, termino... El problema es que muchos son funcionarios públicos por favores políticos, ¿verdad? Y después ya tenés que darle todos los beneficios y tienen derechos adquiridos, adquieren contrato colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Gente que... vos sabés, no tiene ninguna preparación, no hizo nunca nada, se fue a marcar su tarjeta y probablemente incluso trabaje en el sector privado, pero marca entrada y salida, ¿verdad? Entonces... Y hay casos, ¿verdad, Carlos? Por eso, y también la eterna discusión de cuánto tiene que ganar un funcionario público. Tiene que ganar 4, tiene que ganar 3, tiene que ganar 6, tiene que ganar 2. Nunca vamos a ponernos de acuerdo. No, nunca. Por eso es que encaramos también la reforma del servicio civil, donde realmente se establezca la carrera del funcionario, sepa cuánto tiene que ganar cuando entra, qué tiene que hacer para ganar más, claro. Tiene que recibirse, tener una maestría, estudiar, etcétera. Entonces, a eso apunta una de estas reformas. ¿verdad? Quería volver nomás a la preocupación de mediano y largo plazo que le transmitíamos los inversionistas, le decía yo, si todo esto se aprueba,
finalmente más temprano o tarde tenemos que hablar de aumento de impuestos. Y hablar de aumento de impuestos cuando vos tenés apenas un 35% del sector formal, es cargarle más impuestos a ellos, ¿verdad? Sí, a unos pocos. A unos pocos. Así Entonces, mismo. vos estás generando los incentivos contrarios. O sea, lo más probable es que esas personas que están medio ahí en la frontera, en el borde, están en el sector formal, pero Van a empezar apenas- a evadir más ya. No, y claro, se van a Sí, pasar se al van otro a pasar al lado. otro lado. Vas a Así empeorar mismo. el problema, Sí. ¿verdad? En lugar de mejorarlo. Por eso yo le decía, esa es la preocupación de mediano a largo plazo. Y a la administración que va a entrar, Carlos, yo creo que le conviene esta agenda, ¿verdad? Le conviene que muchos se aprueben ya ahora. Finalmente hay que decir, esto tiene un costo político, mucho es tocar status quo, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que algunos ya se aprueben ahora, otros asuman la administración entrante, ¿verdad? Pero finalmente tener nuevamente ese punto de inflexión que tuvimos en el Según tu 2003. opinión, ¿cuáles deberían aprobarse ahora? Rápidamente. Y lo de ahora yo apuntaría a lo que ya está en el Congreso. Nosotros tenemos lo de compras públicas, lo del Servicio Civil se envía oficialmente esta semana ya al Senado. En su momento se había enviado a esta comisión que se creó de reformas, pero la idea es que también se pueda aprobar. Y después hay otras leyes, por ejemplo la Ley de Responsabilidad Fiscal 2.0, está desde diciembre del año 2020. También lo de comportamiento fiscal en años electorales, eso también está ahí. O sea, probemos lo que ya está listo. Acá hay una lista todavía que son ideas que hay que trabajar, ¿verdad? Vamos a tener que desarrollar ideas, lo de formalización, por ejemplo, yo creo que es un gran desafío diseñar bien con los incentivos correctos para el que está en el sector informal de atractivo, me conviene ser formal. Porque hoy vos le ofreces... Sí, cierto. Sí, vos te ¿Cuál es vas- el beneficio de la formalidad? Claro, Y- vos te das la formalidad, bueno, ¿y qué voy a tener ahí? Bueno, te van a sueldo mínimo, va a pagar, ese va a pagar impuestos, va a terminar ganando. Entonces, no hay como un incentivo. En cambio, si ponemos incentivo correcto, esto debería fluir activamente, ¿no? Bueno, te hago la contrapregunta. Te preguntaron qué les preocupaba. Ujú, ¿Qué les preocupa a ellos? Porque ellos están bien informados, sí, ¿verdad? Muy bien informados. Muy bien informados. Y Sí. por lo que yo sé, incluso les preguntaron sobre cuestiones muy actuales. ujú. ¿Qué, por ejemplo, le preocupan a los inversores, a los posibles inversores o a la gente del Fondo Monetario y con los que se entrevistaron? Y preguntaban, por ejemplo, por el tema climático, ¿verdad? Sí. ¿Cómo viene la mano este año? Pues ya venimos saliendo de una sequía. Le explicamos que en el país están habiendo buenas lluvias, ¿verdad? Que esto lleva también, tiene como un doble beneficio porque estamos en el periodo de siembra. Entonces es beneficioso para el sector agrícola y los ríos están creciendo, ¿verdad? Principalmente el Paraná, que es lo que más nos interesa. Esto representa más generación de energía eléctrica y más recursos finalmente por la venta de la misma, ¿verdad? Entonces, por ese lado, bien, ¿verdad? También preguntaban por esta ley de Itaipú, de los la Itaipú, exobreros, exacto, sí. que el presidente vetó, ¿verdad? Están muy bien informados, le explicamos nosotros el porqué del veto. Y también por estas iniciativas legislativas al gasto, ¿verdad? Ellos están muy informados, están muy al tanto. Así que esas fueron un poco a grandes rasgos las preguntas que nos hicieron, ¿verdad? Pero incluso algunas cuestiones que son muy de paraguayos están enterados de todo. Están muy bien informados, ¿no? Y si una persona es tu acreedor y te compró ya $1.000 millones en bonos, va a seguir las noticias, ¿no? Entonces ellos están en esa posición, son gente que tienen bonos de Paraguay y están dispuestos a comprar más en el futuro. Entonces la información es clave para ellos, No, ¿verdad? definitivamente. Sí. Bueno, y teniendo en cuenta que estuvieron por allí, Ujú, también empieza a circular fuertemente que se viene una recesión en el mundo, ujú. ¿verdad? Se habla que Estados Unidos y los principales gurúes de la economía, incluso aquellos que dieron en la tecla en el momento en que iba a haber la recesión del 2008 y compañía, ya alertaron de esa posibilidad. Ustedes que hablaron con la gente del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo ellos ven ese futuro cercano y en cuánto tiempo esa recesión sería global y afectaría también a Paraguay? Y a nivel internacional, Carlos, los números realmente no están bien, ¿verdad? Hay que decir, justamente ahora el Fondo Monetario aprovecha estas reuniones y actualiza sus proyecciones de crecimiento para el año que viene. Este año el fondo actualizó ya 4 veces sus proyecciones de crecimiento para el mundo y desagregado en regiones, ¿verdad? En las 4 actualizaciones que hizo fue a la baja. Tengo acá los números de América Latina. En enero empezamos con 2.6, 2.5, 2 y ahora estamos en 1.7. La actualización que se hizo, o sea, todo es a De la crecimiento, todo a la baja. baja. Sí, y el mercado financiero, o sea, lo que es la venta de bonos y compañía, están con tasas muy altas. Yo te doy un número, Carlos. Este año nosotros salimos a emitir un bono en enero a 10 años y pagamos 3.7, fue la tasa que pudimos conseguir. Hoy ese mismo bono está prácticamente a 7%. O sea, si hoy quisiéramos emitir el mismo bono, emitiríamos a 7, prácticamente el doble, ¿verdad? Entonces,
Este es un problema para tanto países o corporaciones que necesitan financiamiento. Y todo viene de la mano de la inflación. Entonces, los bancos centrales, incluido el de Estados Unidos, la Reserva Federal, están aumentando las tasas de interés de tal manera a contraer la liquidez que se largó en pandemia, ¿no? Entonces, los números a nivel internacional no vienen tan bien, Carlos, ¿verdad? Eso hay que decirlo. De hecho, todos los países de América Latina ajustaron su crecimiento hacia abajo, a excepción de Paraguay, hay que decirlo, porque Paraguay este año va a tener un crecimiento muy bajo, prácticamente cero por la sequía. Y Brasil que tuvo un crecimiento diferente al resto de los países. Sí, y la expectativa de Paraguay es el año que viene, si venimos con una buena campaña agrícola, obviamente recuperar. Sí. Recuperar. Entonces Paraguay es un poco ahí el outlier, ¿verdad? Siempre y cuando dependiendo de las condiciones climáticas, ¿no? Pero también, como dije, nosotros comentamos buenas perspectivas, la instalación de inversiones extranjeras muy importantes, como el caso de Paracel, son 4.000 millones de dólares. Ellos están muy informados también de esto, los inversionistas. ¿Cuánto de capital norteamericano está allí en el...? Y la verdad que el cierre financiero, porque hablamos con los bancos, están trabajando también con ellos, es muy diverso, no hay de un solo país. Ellos están hablando, por ejemplo, con lo que se llama ECAS, que son empresas que están vinculadas a los gobiernos, que prestan servicio, pero y con financiamiento barato de sus respectivos gobiernos. Entonces ahí tenés como un abanico, España, Portugal, varios países europeos y también Estados Unidos. Pero no, le pregunto esto porque ya empieza a causar revuelo. Lo de parecer a nivel de los vecinos. Diputados de una región argentina ya plantearon a su gobierno la necesidad de que Paraguay explique qué es lo que va a pasar y si es cierto que se podrían instalar bases norteamericanas porque supuestamente mucho del financiamiento es de empresas norteamericanas. Entonces empiezan a hacer ruido ese tipo de situaciones. ¿Cómo explicamos y cómo salimos de la desconfianza que genera esta inversión? No, yo creo que son dos cosas muy distintas, Carlos. Uno es lo de Paracel, ¿verdad? Y lo que vos mencionabas realmente tiene relación con la hidrovía. Con la hidrovía también. Sí, con la hidrovía. No recuerdo exactamente qué división, pero una parte del ejército norteamericano hace este trabajo. Ya en su momento, creo que 2019, hubo una suerte de acercamiento, etcétera. Lo cierto es que hoy en día no hay nada, no hay un planteamiento concreto de la hidrovía por parte del gobierno de Estados Unidos. Sí hay una propuesta de una empresa portuguesa, si mal no recuerdo, Jan de Null se llama, que entró por la ventanilla privada de APP. Y la propuesta está en el Ministerio de Hacienda, está siendo analizada, son unos libracos enormes. Es la única propuesta oficial de hidrovía que hoy está presentada ante el gobierno. O sea, no hay nada oficial del gobierno norteamericano y mucho menos de los militares, ¿no? Sí, pero ustedes saben que... Sí, estoy al tanto, pero creo que son, como dije, son temas mediáticos que están en los medios de prensa, se conversa, pero oficial no hay nada. Hoy por lo menos, y la ventanilla de entrada es el Ministerio de Hacienda. El único proyecto es ese que yo te mencioné, la empresa Jan de Null, que está siendo analizada hoy en día. Bueno, viceministro, ya que estás acá, te tengo que preguntar, y estamos lastimosamente ya en la última parte, ¿qué va a pasar con nuestro presupuesto? Y estamos... así como está, no le satisface a ustedes, se horadó, se aumentó. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Hay posibilidades de veto parcial? ¿Se puede hablar de también un veto total como una vez ya existió? ¿O cuáles son las alternativas que están manejando? Y a esta altura, Carlos, yo creo que todavía muy temprano. Estamos en una instancia muy todavía embrionaria, por llamarlo de una manera, del presupuesto. Todavía está en la instancia de la comisión bicameral, como sabes, esto después pasa a diputados y finalmente el Senado es el que tiene la última palabra, ¿verdad? O sea, la recta final es allá a finales de noviembre, inicio de diciembre. Obviamente lo ideal, esperemos que salga la comisión bicameral por lo menos con el tope del déficit del 1.5. Sé que estuvieron habiendo algunas modificaciones. Nosotros siempre instamos, ¿verdad?, al Poder Legislativo a no inflar los gastos sin una contrapartida real del ingreso porque genera falsas expectativas, finalmente son cosas que no se van a poder financiar. El papel aguanta todo, como se dice, pero si uno no tiene los ingresos, no vas a poder hacerlo, ¿verdad? Así que necesitamos hacer, digámoslo, un análisis responsable, ¿no? Claro, y estos acuerdos con el Fondo Monetario, ¿tiene que tener aceptación legislativa? No es necesario. No es necesario. No es necesario, pero nosotros sí queremos hacer un acercamiento al Poder Legislativo. Finalmente son ellos los que... Y a los partidos. Claro, los partidos, con los precandidatos, socializar esto de manera muy abierta
y ver qué tipo de acuerdo vamos a hacer con el Poder Legislativo. Y bueno, ojalá salga. Ojalá, Carlos, ojalá. Y así como dejamos una hoja de ruta de reformas, también hay una hoja de ruta de proyectos de inversión. La siguiente administración va a poder elegir de más de 6.000 millones de dólares de proyectos prácticamente culminados. Estos proyectos venían siendo analizados ya, Carlos, y durante la pandemia se frenaron todos porque se dio prioridad al Ministerio de Salud. Hoy la instrucción dentro del Ministerio de Hacienda es avanzar con todos los proyectos hasta un límite donde no se asuma todavía un compromiso financiero. Así que la administración que llegue va a tener un abanico de proyectos, De proyectos. Y avanzar con lo que crea pertinente, ¿no? Genial. Viceministro, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber venido y brindar estas explicaciones. No, gracias a vos, No es muy Carlos. común que después de un viaje las autoridades expliquen los resultados, así que yo te agradezco que por fin esto ocurra. Sí. Y es lo que debería hacer, ¿verdad? Es lo que debería Uno viaja ser. en representación del país, tiene que venir a explicar qué se puede hacer, ¿verdad? Exacto. El agradecido soy yo, Carlos, por el espacio y hasta una próxima y saludos a la teleaudiencia. Muchas gracias. Iván Haas, viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda. Así llegamos al final de otra jornada del Péndulo por Unicanal. Nos reencontramos el próximo miércoles. Hasta entonces.